En primer lugar, pues agradecer a Isotur por la invitación para hablar de los sistemas de gestión de control internos en las organizaciones. De que para el sistema de control interno, hablemos primero de unos conceptos que debemos tener en cuenta. En primer lugar, ¿qué es control? Entonces, pues controles son medidas o acciones que toman las direcciones y todos los niveles de la organización que nos permitan gestionar los riesgos y aumentar la probabilidad de alcanzar los objetivos y metas establecidos en la organización. Gestión del riesgo. Gestión del riesgo debemos entenderlo como un proceso donde la organización tiene que identificar sus riesgos, evaluarlos, manejarlos y controlarlos. Todos aquellos acontecimientos potenciales que pueden existir en la organización con el fin de asegurar, ¿sí? Proporcionar un aseguramiento razonable también para alcanzar los objetivos de la entidad. Si hablamos de gestión del riesgo, hoy tenemos en general tres tipos de riesgos: los riesgos de gestión, los riesgos de corrupción y los riesgos de seguridad digital, que los tres tienen que identificarse y establecer sus controles para garantizar el cumplimiento de los objetivos de la entidad. Autocontrol. ¿Qué es el autocontrol? Es la capacidad que tiene cada trabajador en la organización para aplicar en sus actividades diarias los controles que han sido diseñados para garantizar de forma razonable el cumplimiento de las metas y los objetivos. Auditoría interna. ¿Qué es auditoría interna? Pues esto es un proceso independiente que debe ser sistemático y que se debe aplicar a todos los procesos y a las actividades de operaciones de la entidad pública para verificar que los resultados se estén cumpliendo. Riesgo. Riesgo, pues, es un evento en general que se puede presentar en una entidad, en una organización que evita el cumplimiento de los objetivos. Yo quisiera ahí, pues, riesgo, si hablamos de riesgo de gestión, pues son eventos que se pueden presentar que impiden el cumplimiento de los objetivos institucionales o los objetivos estratégicos de la entidad. Pero también podemos hablar de riesgos de corrupción. En general, en Colombia hablamos que riesgos de corrupción es la desviación del poder público por acción o por omisión en favor de un tercero, que también tenemos. Y los riesgos de seguridad digital están asociados a las debilidades y amenazas que nos pueden afectar la información en su integridad, en su disponibilidad o en su accesibilidad. Riesgo inherente. Pues el riesgo inherente está en todos los procesos y en todos los proyectos, programas, mientras que no hayamos tomado medidas o acciones para controlarlos. El riesgo inherente siempre existe mientras que no hayamos tomado acciones o medidas. Y el tema de autoevaluación, que dentro del sistema de control interno de la autoevaluación, pues es un proceso sistemático que permite evaluar en forma periódica el ejercicio de las operaciones claves de la entidad, permitiendo generar información que nos permita tomar decisiones oportunas en los proyectos, en los programas, en la organización. ¿Qué es el sistema de control interno? Y para definir qué es el sistema de control interno, pues lo primero que tenemos es que decir que es el conjunto o el esquema de una organización. ¿Y qué es el esquema de una organización? Primero, pues, tener una estructura administrativa, tener una planta de cargos, tener un manual de funciones, tener la planta de personal, el talento humano, que es lo más valioso dentro de la organización. Entonces, en primer lugar, toda organización tiene que tener su esquema bien definido,
reglamentado, que funcione, su personal motivado, su personal capacitado. ¿Qué más tenemos dentro del sistema de control interno? La planeación, fundamental. Todos los planes, el conjunto de planes que tenga la organización dependiendo de su tamaño, si es del sector privado o si es del sector público, tenemos que hablar de diferentes planes. Habrá entidades que tendrán planes de desarrollo, planes de acción y planes institucionales. Los métodos y principios. Ahí estamos hablando de que cada organización tiene sus propios métodos para cumplir su objeto misional. Tiene sus propias normas. Si es oficial, pues serán las establecidas por el Estado. Si es una empresa privada, pues serán las normas que la rigen. Si es una empresa comercial, si es una empresa industrial, si es una empresa de prestación de servicios. Procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por la entidad. Entonces, cuando estamos hablando de sistema de control interno, pues tenemos que pensar que tenemos que tener unos procesos caracterizados, unos procedimientos documentados, tener identificado nuestro mapa de riesgos, tener nuestros indicadores que nos permitan hacer el seguimiento a la gestión. Con el fin de ¿qué se busca? ¿Qué busca el sistema de control interno? Busca, procura que todas las actividades y operaciones, así como las actuaciones de la administración y de la información y de los recursos se realicen de acuerdo con las normas, con las políticas trazadas, por la dirección y para alcanzar las metas u objetivos previstos. Eso es en sí lo que podemos definir como sistema de control interno. ¿Cuáles son los objetivos principales del sistema de control interno en una organización? En primer lugar, proteger los recursos, buscando una adecuada administración ante los posibles riesgos que los afecten. Debemos aumentar la confianza con los clientes de la organización, otro objetivo, y garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión organizacional. Esperen, es pequeña. Por favor, disculpen un momento. Ya están viendo la pantalla. Perfecto. Tenemos unos actores o instancias de participación. ¿Quién es el principal actor? Pues la alta dirección, el gerente de la empresa, el representante legal. Y él es responsable de adoptar, implementar y fortalecer la estructura de control como un mecanismo de autoprotección que le permita dar cumplimiento al quehacer institucional. Es decir, si la alta dirección, si el gerente no está comprometido con el control interno, pues difícilmente funcionará. Entonces, el principal actor en este momento es el gerente, representante legal, la alta dirección de la organización. ¿Qué competencia, qué responsabilidad tiene? En primer lugar, establecer la política de administración de riesgo de la entidad. ¿Y por qué establecer la política de administración de riesgo de la entidad? Porque él es el que también establece los objetivos estratégicos de la entidad. Él es el que establece el direccionamiento estratégico. Entonces, para lograr esos objetivos que se ha planificado en el direccionamiento estratégico, pues tiene que establecer la política de administración de riesgos. Realizar seguimiento a los indicadores estratégicos. ¿Por qué? Porque él, como responsable del direccionamiento estratégico, pues tiene que saber cómo va el cumplimiento de los objetivos estratégicos y esto lo hace a través de los indicadores estratégicos. Y lo más importante, disponer de los recursos físicos, económicos, de talento humano, tecnológicos, de infraestructura para la implementación y el fortalecimiento continuo del sistema de control interno. Segundo actor, la oficina de control interno.
y es el evaluador independiente que genera con su trabajo, valora la entidad. Es un apoyo estratégico para la dirección, es el aliado estratégico para la dirección. Proporciona apoyo, proporciona apoyo a las actividades de evaluación del riesgo. Proporciona apoyo a las actividades de evaluación del riesgo. Monitorea la exposición de la organización frente a los riesgos. Ayuda a prevenir en la entidad los riesgos de corrupción. Determina la eficacia de los controles. Lleva a cabo seguimiento a la planeación estratégica. Informa hallazgos y proporciona recomendaciones de forma independiente con alcance preventivo. La Oficina de Control Interno, como vamos más adelante a verlo, es la tercera línea de defensa del sistema de control interno, como está planteado en las organizaciones o está planteado en el modelo COSO sustentado en una línea estratégica y 3 líneas de defensa. Los siguientes actores importantes son los colaboradores internos, los trabajadores, el talento humano de la organización. ¿Y quién les corresponde a ellos? Pues desarrollar de forma eficiente los procesos en que participan. Les corresponde identificar los riesgos y establecer los controles en sus procesos o actividades. Hacerle seguimiento a los indicadores definidos para su proceso. Definir y aplicar planes de mejoramiento que surjan para ejercicios de mejora. Tomar acciones para el autocontrol en sus puestos de trabajo y dar cumplimiento a las políticas de operación de la entidad. Entonces tenemos un primer actor, la alta dirección, la oficina de control interno y todos los trabajadores de la organización. También en las organizaciones hay que crear un comité institucional de coordinación de control interno. Y ese comité pues, es una instancia que está conformada por el representante legal, por el jefe de planeación y por los representantes del nivel directivo que el representante legal defina. El jefe de control es el secretario técnico de ese comité y asiste con voz pero sin voto en el comité. ¿Cuál es la responsabilidad de ese comité? En primer lugar, junto con la alta dirección, de aprobar la política de administración del riesgo, evaluar el estado del sistema de control interno, aprobar el plan anual de auditorías, aprobar el estatuto de auditoría interna y el código de ética del auditor. Servir como instancia para resolver diferencias que surjan en el desarrollo de ejercicio de la auditoría interna. Conocer y resolver conflictos de interés que afecten la independencia de la auditoría. En la presente diapositiva resumimos cómo está establecido el control interno y entonces vemos que está en primer lugar conformado por el MESI y ese MESI tiene 5 componentes: un ambiente de control, una evaluación de riesgo, unas actividades de control, una información y comunicación y actividades de monitoreo. Y está soportado por una línea estratégica y 3 líneas de defensa. Como hoy en el caso que trata el modelo integrado de planeación y gestión, que está conformado por 7 dimensiones, las primeras 6 corresponden al sistema de gestión y la 7ª dimensión corresponde a control interno. Las líneas estratégicas son las que articulan los 2 sistemas, el sistema de gestión con el modelo estándar de control interno. Entonces, rápidamente vamos a entrar a detallar qué significa tener un ambiente de control. Entonces, se dice que hay ambiente de control en la organización. En primer lugar, tiene que haber el compromiso y el liderazgo y los lineamientos de la alta dirección y el comité coordinador de control interno. Eso es fundamental en el ambiente de control.
que haya compromiso con la integridad, es decir, que se resuelvan los que exista un código de integridad, que ese código de integridad esté socializado en toda la organización, que se resuelvan los conflictos de interés y los conflictos éticos dentro de la organización a partir de ese código. Que todos los trabajadores lo conozcan y lo vivan y lo apliquen en su quehacer diario. Que exista supervisión del sistema de control interno por parte del representante legal y la alta dirección y el comité coordinador de control interno. Que tengamos una estructura y en esa estructura administrativa pues habrá unos manuales de funciones y habrá unas responsabilidades y autoridades en todos los niveles. Es decir, que cada nivel tiene que tener claro cuál es su responsabilidad y cuál es su autoridad. Y que exista un compromiso con la competencia de todo el personal. El talento humano es fundamental en la organización. Por lo tanto, debe estar gestionado desde su ingreso, debe ser planificado, debe ejecutarse los 4 momentos del talento humano perfectamente, como es el ingreso, la permanencia y el retiro. En el ingreso, pues, debe tenerse en cuenta el cumplimiento de los requisitos para que están establecidos en el manual de funciones y en las políticas de la organización. En la permanencia tienen que tener capacitación, seguridad y salud en el trabajo, evaluación del desempeño, bienestar social, incentivos para que estén motivados y nos faciliten estén motivados y se les facilite el trabajo en la organización. Y deben establecerse unas líneas de reporte dentro de la entidad para el funcionamiento del control interno. Debemos saber cuál es la información que se produce en cada proceso y qué debe ser reportado a la Oficina de Control Interno, cuáles los sistemas de información y comunicación, y al mismo tiempo la Oficina de Control Interno pues deberá reportar al Comité Coordinador de Control Interno, y ahí hace parte pues estará la alta dirección de manera tal que puedan tomar las decisiones con respecto a cómo está las líneas de reporte y cómo está el ambiente de control. El segundo componente del MESI es el componente de evaluación del riesgo. ¿Y eso qué significa? Pues tenemos que la entidad debe identificar y evaluar y gestionar todos los eventos potenciales, internos como internos, que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales. ¿Eso qué quiere decir? Que la entidad tiene que tener un contexto interno y externo de la organización. Y a partir de ese contexto interno y externo, pues construirá sus objetivos estratégicos, y ellos, a partir de esos objetivos estratégicos, tienen que definir la política de la administración del riesgo, por una parte. Y por el otro lado, pues tiene que tener un modelo de operación por proceso. Y ese modelo de operación por proceso, pues también tendrá unos riesgos que hay que identificar, que hay que evaluar y que hay que gestionarlos, para lo cual, pues, se debe definir cuál es su impacto y probabilidad de ocurrencia en los riesgos tanto de gestión como los riesgos de corrupción o los de seguridad digital. Eso se trasluce o se puede evidenciar luego en una matriz que llamamos mapa de riesgos, por objetivos estratégicos y por procesos, en los cuales claramente deben estar identificados los 3 tipos de riesgos, identificadas sus causas, identificadas sus consecuencias, identificado su impacto y su probabilidad de ocurrencia. El tercer elemento del componente del modelo estándar de control interno MESI hace referencia a, ya estamos hablando aquí de la
del componente de evaluación de riesgos, en la presente Firmina, pues dice que la entidad tiene que definir los objetivos con suficiente claridad. Tiene que identificar y hacer el análisis del riesgo y hacer la evaluación de riesgos de fraude o corrupción. La tercera componente del MESI son las actividades de control. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues gestionar a partir de esa política de administración de riesgos, construir los mapas de los riesgos de gestión, de riesgos de corrupción y riesgos de seguridad digital. ¿Y qué implica eso? Pues que tenemos que definirle controles. Definir los controles para evitar que esos riesgos se nos materialicen. Y entonces, pues, ahí debemos tener claro, identificar controles para los riesgos de gestión, para los riesgos de seguridad digital y para los riesgos de corrupción. Partimos entonces del diseño y del desarrollo de las actividades de control. Esas actividades de control pueden estar identificadas, deben estar identificadas en los mapas de riesgos, pero también en los procesos, en los procedimientos. ¿Para qué? Para que cada dueño de proceso o líder de proceso los aplique en el día a día. Entonces, esas son las actividades de control a que se refiere el modelo estándar de control interno. Tener definidos los controles, y los controles pues tienen unas características específicas. Hoy el control pues tiene 6 componentes que deben estar muy bien definidos en cada control, como es el responsable del control, como es la periodicidad del control, como es el propósito del control, qué hacer cuando se presentan desviaciones, las evidencias que deben quedar de las actividades de control que se ejecutan. El cuarto componente del MESI, estamos hablando de información y comunicación. Este componente, pues, tiene que estar identificado. Se hace referencia primero a la gestión documental de la organización. Entonces, ese proceso de gestión documental es importantísimo. ¿Por qué? Porque allí es donde vamos a definir cómo está organizada toda la gestión de la documental, partiendo de que toda entidad debe tener unas tablas de reflexión documental, unos programas de gestión documental, hacer transferencias documentales, definir cuánto tiempo vamos a tener nuestro archivo de gestión o cuánto tiempo van a estar en el archivo central la información. Tener políticas claras para la transparencia y acceso a la información pública. ¿Cuáles son los mecanismos para tener qué información le vamos a compartir a la ciudadanía, qué información le vamos a compartir a los trabajadores, qué información vamos a compartirle a los diferentes niveles? ¿Cómo es la gestión? Ahí tenemos que tener claro la gestión de las peticiones, quejas, reclamos, denuncias o solicitudes. Es fundamental porque es la manera de nosotros poder darnos cuenta cómo estamos gestionando nuestra información y comunicación. Entonces, ese componente es fundamental en el modelo estándar de control interno. Utilización de información relevante, cómo está nuestro sistema de comunicación interna, cómo está la comunicación con el exterior. Entonces tenemos que tener claro, identificado perfectamente la matriz, la comunicación externa que nos llega, de dónde viene, quiénes son nuestros proveedores, cuáles son las expectativas y necesidades de los proveedores. Y lo mismo, tener claro cuál es la información que produce la organización, dónde se produce, quién la produce, qué información se debe publicar, qué se debe comunicar, quién la debe comunicar, por qué medio se debe comunicar.
Y el último componente, el quinto componente de del modelo estándar de control interno MESI, hace referencia a las actividades de monitoreo. Y esas actividades de monitoreo pues hacen referencia, en primer lugar, a actividades de supervisión continua o control permanentes de las actividades, así como a evaluaciones periódicas, autoevaluaciones y auditorías. Aquí en esta actividad de monitoreo, pues juega papel central la Oficina de Control Interno con las auditorías, pero también en cada proceso, cada líder de proceso responsable, pues él tiene que asegurarse de que se estén haciendo supervisión continua o se estén aplicando los controles como están establecidos. Y periódicamente hacer autoevaluación de su proceso, de su programa o de su proyecto para poder hacer los reportes y tomar acciones. ¿Cómo hacemos esas actividades de monitoreo? Las podemos hacer desde varios puntos de vista. Desde el direccionamiento estratégico y la planeación, aquí se tienen que diseñar los indicadores que van a medir la ejecución de los planes de la organización o los planes de acción o los planes institucionales. Estos indicadores pues tienen que ser objeto de seguimiento periódico por los responsables de los procesos. ¿Desde dónde podemos también hacer seguimiento y evaluación y autoevaluación? Desde los indicadores aplicados a los procesos, programas y metas. Cada proceso tendrá sus propios indicadores, cada programa tendrá sus propios indicadores y cada proyecto tendrá sus propios indicadores. Permanentemente o periódicamente debemos hacerle autoevaluación. Desde la evaluación de resultados de la gestión, ¿qué pasa? Pues cada proceso debe reportarle periódicamente a la alta dirección y a la oficina de control interno y a la oficina de planeación cómo va la ejecución de sus programas, de sus proyectos y de sus procesos. Y en esa evaluación de resultados, pues se tendrán que hacer los análisis pertinentes para tomar decisiones. Algunos irán al comité institucional coordinador de control interno y otros irán a la alta dirección. Desde donde también podemos hacer autoevaluación y hacer auditorías y hacerle seguimiento a la gestión del conocimiento. Hoy la política de gestión del conocimiento es una política que nos permite a la entidad identificar dónde se produce el conocimiento de la organización y inventariarlo, tanto en el conocimiento explícito como en el conocimiento implícito, y construir herramientas que nos permitan mantener ese conocimiento, hacerle análisis y fomentar una cultura de compartir ese conocimiento para que todos los miembros de la organización utilicen el conocimiento que está documentado en la entidad. Entonces, en las actividades de monitoreo, ya vamos a entrar a la articulación del MESI. Hablamos de los 5 componentes del modelo estándar de control interno y vamos a hablar de la línea estratégica y las 3 líneas de defensa, lo que articulan hoy el modelo estándar de control interno con el modelo de gestión. Entonces tienen que estar claramente definidas en las organizaciones del sistema de control interno la línea estratégica. ¿Quién es la línea estratégica? Pues la alta dirección y el comité coordinador de control interno. Y ellos deben tener claramente definidas cuáles son sus competencias, cuáles son sus funciones para que se ejerzan. La primera línea de defensa, pues también tiene que estar definida y ahí pues está bajo los líderes, los responsables son los líderes de los procesos.
pero en general son todos los trabajadores de la organización. ¿Por qué? Porque esta línea de defensa, ahí podemos evidenciar el autocontrol. Ahí es donde nosotros tenemos que, cuando estamos ejecutando nuestro proceso, nuestro procedimiento, debemos aplicar los controles, autocontrol nosotros mismos, para garantizar que el proceso que estemos ejecutando, el procedimiento que estemos realizando, el bien o producto que estemos entregando, cumpla con los requisitos legales, con los requisitos de la organización, con los requisitos del cliente. Entonces, eso es la primera línea de defensa. En la segunda línea de defensa, que deben estar establecidos, ahí se aplica la autoevaluación. ¿Y por qué se aplica la autoevaluación, el principio de autoevaluación? Porque eso es la segunda línea de defensa, está la media y alta gerencia. Ahí podemos hablar de los jefes de planeación, de los comités de contratación, de los comités de TIC, de los comités de riesgos. A ellos les llega la información que les remite la primera línea de defensa. Y esa información de autoevaluación pues será analizada por ellos y tomar las acciones necesarias de acuerdo a las situaciones que estén presentando. Y la tercera línea de defensa, está a cargo de la Oficina de Control Interno. ¿Y cómo lo hace él? Realiza ahí la evaluación independiente. Esa evaluación independiente pues se ejecuta o a través de aplicativos que evalúen el sistema de control interno en su totalidad o a través de las auditorías internas. Entonces, fundamental que nos quede claro que el sistema de control interno está basado en el MESI y articulado con la organización, con el sistema de gestión, a través de 3 líneas de defensa y línea estratégica, y todas deben tener claramente definidas en el sistema sus responsabilidades y sus competencias. Vamos rápidamente a ver unos factores. Aquí están, en la presentación que les queda, pueden ver cuáles son las responsabilidades de cada uno de las líneas de defensa. Pero rápidamente vamos a ver unos aspectos claves de éxito en la administración del riesgo y aspectos claves que debemos tener en cuenta en toda organización. El sistema de control interno, su alcance debe ser a todos los procesos, los estratégicos, los misionales, a todos los programas y proyectos para el cumplimiento de la misión. Tenemos que tener clara organizada la información financiera, otro aspecto clave, procesos relacionados con ingresos, tesorería, contabilidad, presupuesto, bien documentados con sus controles y que funcionen adecuadamente. Seguridad de la información. Ya lo hablamos hoy en día con el desarrollo de los sistemas de información y comunicación y con el desarrollo de la inteligencia artificial, pues tenemos que asegurar muy bien tener un buen proceso de seguridad de información en la organización para evitar que esa información llegue a tener alguna afectación debido a que nos afecten en integridad, en su accesibilidad o en su disponibilidad. Y es un tema en que las organizaciones deben invertir buenos recursos porque lo que vale hoy es el tiempo y la información y el conocimiento. Y si no tenemos una buena seguridad en nuestra información, la organización puede entrar en una parálisis, en un caos, si nos llegaran a hackear nuestros data centers, nuestros computadores, nos dañaran nuestra información, perdiéramos imagen. Entonces, es un aspecto clave dentro del sistema de control interno, tener claramente establecido la seguridad de la información. Seguridad física y activos de las personas. Naturalmente, el talento humano y nuestros activos son lo más valioso de la entidad. El cumplimiento normativo, tener identificado cuáles son las normas y leyes, el código de integridad que nos aplican en la entidad. Eso tiene que, todos los trabajadores de la organización lo tienen que tener
además de tener claro cuáles las necesidades y expectativas de nuestros clientes, de nuestros ciudadanos. La gestión del riesgo. Estructurado ese proceso de gestión del riesgo. Hoy, como está, pues desde la oficina de planeación o quien haga sus veces debe estructurar la gestión del riesgo. Porque ¿quién es el que la va a evaluar y le va a hacer seguimiento? La oficina de control interno. Pero es la oficina de planeación la que debe tener estructurada. Si tenemos otros estándares, otros sistemas de gestión, sistema de gestión ambiental, sistema de seguridad y salud en el trabajo, pues el sistema de control interno tiene que estar articulado con ellos y estar haciéndole el seguimiento. Responsabilidad de reputación, la imagen reputacional. Fundamental tener claro que la transparencia en las actividades de la entidad y su relación con los grupos de valor es vital en la imagen reputacional. Nosotros sabemos que los grupos de valor son las personas naturales o jurídicas que reciben directamente el servicio o los bienes de la organización. Y si nosotros perdemos credibilidad con ellos, pues la entidad se va a ver muy afectada y puede, en algunos casos, hasta terminar, tener que liquidar la organización, o si es en las entidades públicas, cambian a los directores, cambian a los gerentes. ¿Por qué? Porque perdieron la confianza en los ciudadanos. Entonces, eso es liderazgo estratégico. Las unidades de control interno, la oficina de control interno, con la auditoría interna, pues ejerce un liderazgo estratégico. ¿Por qué ejerce liderazgo estratégico? Porque es el trabajo que hace la oficina de control interno a través de la auditoría, es el soporte para la toma de decisiones por parte del representante legal. Y ese es el aliado. La oficina de control interno debe estar en comunicación permanente con la alta dirección. ¿Por qué? Porque nos presenta los informes, nos puede suministrar alertas oportunas y a cambios eventuales o potenciales que puedan afectar las metas y objetivos de la institución. La oficina de control interno también establece canales de comunicación dentro de la organización. La función de auditoría interna debe ser proactiva y anticiparse y contrastando con la acta de la dirección cuáles son las prioridades y expectativas que la auditoría debe estar con un enfoque a los riesgos y al enfoque en prevención, generar conocimiento de todo lo que está pasando en el sistema de control interno dentro de la organización. La oficina de control asiste a los comités, hace autoevaluación y revisa que el esquema de las 3 líneas de defensa estén funcionando dentro de la organización. Otra, la oficina de a través de la auditoría se colocan las herramientas necesarias para la administración del riesgo. La auditoría interna pues debe conservar su independencia, no debe administrar ningún riesgo excepto a los de seguimiento y evaluación. Debe entregar consejos, motivar y soportar las decisiones generales sobre los riesgos y participar directamente en ellos. El rol de asesoría debe derivarse en acciones de obligatorio cumplimiento para la administración. No, la oficina de control interno hace un rol de asesoría, pero no es de obligatorio cumplimiento. Ya es la alta dirección el que tiene la decisión de asumir o no esa orientación que le da. La otra rol importante que cumple la oficina de control interno es la evaluación de la efectividad de los controles.
¿Y qué lo hace? Pues tienen que verificar primero su diseño, que el control esté bien diseñado. En primer lugar, que todos los controles tengan un responsable, que tengan una frecuencia de control, que busque, que defina, que tenga su propósito, que diga cómo se debe llevar a cabo el control, que especifique si se presentan desviaciones y excepciones, hacer análisis, cuál es el análisis y tratamiento y dejar evidencia de la ejecución. Así, entonces la Oficina de Control Interno evaluará que cada control esté bien diseñado, pero también debe evaluar que el control sea efectivo. ¿Y cuándo es un control efectivo? Pues es que cuando se esté ejecutando, esté cumpliendo el objetivo para el cual fue diseñado y esté evitando que se materialicen los riesgos. También debe verificar a través de hacerle seguimiento al proceso de peticiones, quejas, reclamos y denuncias, por qué nos están haciendo peticiones, quejas, reclamos y denuncias, y que si ese riesgo se ha materializado a través de esas peticiones, pues se tomen, se rediseñen nuevamente los controles para evitar que ese riesgo se vuelva a materializar. Hablemos un poco de auditoría interna porque el tiempo se me está acabando. Ya me quedan 10 minutos. Y entonces, pues, ¿cuál es la misión de la auditoría interna? Entonces podemos hablar como misión de la auditoría interna es mejorar y proteger el valor de la organización, proporcionando un aseguramiento objetivo, proporcionando asesoría y conocimiento basado en riesgos. Las auditorías tienen que tener, hoy se deben planificar con enfoque a riesgos, es decir, a partir de los mapas de riesgos que tienen los mapas de riesgos tanto de los procesos de los objetivos institucionales como de los objetivos de los procesos, debemos planificar nuestras auditorías. Anteriormente la auditoría, uno decía que era atemorizante, hay veces que es auditoría que va a llegar la auditoría interna y los auditados sienten un temor reverencial ante ese equipo. Era atemorizante, solo resaltaba errores, no resaltaba lo positivo del proceso. Muchas veces intolerante, rígida, monólogo, solamente hablaba del auditor y pedía, pero no permitía la interlocución. Mala relacionista y cruda y distante. No, la auditoría hoy ha cambiado su enfoque y debe ser una auditoría que permita retroalimentar lo positivo. Si hay aspectos negativos, pues de forma constructiva buscar cuáles van a ser las soluciones a los problemas que estén presentados. Debe ser flexible, adaptativa, debe ser de diálogo y comunicación de doble vía y de buena relacionista. No podemos ver al equipo auditor y a los auditados como contrapartes, sino como aliados que lo que buscan es que la entidad cumpla con sus objetivos y que si se están presentando dificultades en la ejecución de los controles o se están materializando riesgos, se busquen los mecanismos necesarios, se formulen los planes de mejoramiento para que la entidad gane y se logre el cumplimiento de los objetivos. Básicamente, ¿qué es la auditoría interna? Hay unas características propias de la auditoría interna. Esas características propias de la auditoría interna pues tienen que ver con la independencia. Es decir, que los auditores no pueden auditar en procesos en los cuales ellos trabajan, en primer lugar. El auditor debe tener un entrenamiento técnico y una capacitación personal. Si no tiene formación de auditor, si no tiene un entrenamiento técnico, pues difícilmente va a poder hacer una buena auditoría. El auditor debe tener cuidado y diligencia personal, profesional, digo. El debido cuidado y diligencia profesional, de saber guardar
primero, la objetividad en el trabajo que él ejecuta. En segundo lugar, pues él va a conocer mucha información que solamente le interesa para la auditoría y no para que le esté divulgando en otros medios. También debe tener en cuenta que debe buscar información suficiente en lo que respecta a la observación y investigación y confirmación para poder producir su opinión como auditor. Debe haber una supervisión adecuada de la auditoría. Generalmente, pues los equipos auditores deberían ser mínimo 2, un auditor líder con un auditor de apoyo. Y o si son más, pues el auditor de mayor experiencia es el que debe estar permanentemente haciéndole seguimiento al proceso de auditoría para garantizar que la auditoría se cumple con sus objetivos. Y debe hacer un estudio y evaluación del sistema de control interno permanente. ¿Cómo está? Una evaluación de cómo está el sistema de control interno. En general, podemos decir que la auditoría tiene 5 fases. Una primera fase es la planeación general por la Oficina de Control Interno, que se puede llamar Plan Anual de Auditorías o Programa de Auditorías. En el caso de las entidades públicas, pues ese programa de auditorías, además del programa de auditorías, tendrá que programar las actividades de asesoría, las actividades de evaluación del riesgo, las actividades de seguimiento a los informes de ley que entrega la organización. Entonces, ese programa, ese plan de auditorías que planifica la Oficina de Control Interno debe ser aprobado por el Comité Coordinador de Control Interno, en el cual tiene asiento la alta dirección. Después viene una segunda fase, que es la planeación de la auditoría. Pues ya específicamente es definir cómo se va a ejecutar cada una de las auditorías. Tiene que salir un plan de auditoría, notificarse a los auditados, donde se va a establecer cuál es el equipo auditor, cuál es el equipo, cuáles son los recursos, cuáles son los criterios de auditoría, el tiempo de la auditoría, para que ellos se preparen también para atender la auditoría. Luego viene la fase de ejecución de la auditoría, y esa realmente en esa fase, pues lo primero que uno hace es instalar la auditoría. A partir de esa auditoría, pues hace presenta el plan de auditoría y presenta el equipo auditor, expresa que es una auditoría para la mejora y luego inicia la auditoría a través de entrevistas, a través de la observación, a través de solicitar información. Luego viene con cierra la auditoría con el informe y comunica los resultados de la auditoría. Esos resultados de la auditoría pues se le comunican tanto a los auditados como a la alta dirección. Después, pues le hace seguimiento, pues ya con base en eso, los auditados deberán formular los planes de mejoramiento y la auditoría o el auditor debe hacer seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento en general. Podemos hablar de atributos de calidad del ejercicio de control interno. Entonces, uno diría que los atributos de calidad, lo que se espera, existe en la organización una vez esté implementado adecuadamente el sistema de control interno. Entonces, en esos atributos de calidad, pues podemos resaltar primero que debe existir estándares de conducta, de integridad, que direcciona el quehacer institucional, que tienen que estar establecidos los niveles de autoridad y responsabilidad. Eso, apropiados que facilitan la consecución de los objetivos institucionales. ¿Eso qué implica? Pues que tengan un manual de funciones, manual de roles, manual de responsabilidades. Que debe haber monitoreo del entorno institucional que permite la identificación de los riesgos y las posibles causas. Tanto internamente como externamente tenemos que tener claro cuál es nuestro contexto estratégico.
interno y externo para identificar las posibles amenazas o las posibles debilidades que tenga la organización, para identificar los riesgos que debemos tener en nuestro mapa de riesgos identificados y gestionados que permitan asegurar el cumplimiento de los objetivos. Tenemos que tener las actividades de control que permitan la mitigación de los riesgos, de las causas que pueden generar esos riesgos. Tenemos que tener información que se comunique, que permite del nivel interno y externo, que facilite el funcionamiento del control interno. Tenemos que tener el proceso de auditoría interna. La auditoría interna genera valor agregado a la organización. Y la auditoría interna debe asegurar la calidad de su proceso auditivo. Con eso, pues, espero cerrar mi conocimiento y mi posición sobre lo que hoy es la gestión del control interno en las organizaciones.